Saludamos al doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, una de las voces más autorizadas en estos temas y por supuesto FEDesarrollo, el gran centro de pensamiento económico del país. Doctor Mejía, buenos días. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Saludo muy especial para todos los oyentes. Decíamos aquí que Fernando Quijano en su editorial de La República dice que es una tributaria tremendista para finalizar el gobierno. ¿Cómo calificaría usted esta tributaria? Pues mire Juan, yo creo que voy en línea con Fernando. Realmente esto es una reforma tan ambiciosa que pareciera estar diseñada para que no se apruebe. Nunca en la historia un gobierno había planteado una reforma de un tamaño de esta magnitud, cerca del 1,6% del PIB, es el tamaño del recaudo que pretende ser en el mediano plazo y especialmente en un momento pues en donde no hay capital político, en un año preelectoral. Realmente es una reforma, como le digo, pareciera diseñada para que no se apruebe. Pero antes de entrar a mirar los detalles de la reforma, Juan, yo quisiera dar un mensaje sobre la legitimidad de esta reforma. Cuando el Gobierno Nacional publica el marco fiscal, que es el documento de mediano plazo sobre las finanzas públicas en el mes de julio, hace una cosa muy importante y es reconocer el problema grave, profundo que tiene hoy en día las finanzas públicas del país. Eso es importante porque si uno no reconoce un problema, pues naturalmente no toma decisiones para resolverlo. Pero claramente lo dijo, tenemos un problema muy de fondo, un déficit muy alto y tal vez insostenible. Y dijo que había que hacer dos cosas para resolver ese problema. El primero, hacer una reforma tributaria que pudiera garantizar mayores ingresos y el segundo, de manera simultánea, complementaria, un recorte importante en el gasto público. Es decir, el tamaño del Estado hoy no es sostenible, incluso con una nueva reforma tributaria. El gobierno en esta estrategia, Juan, lo que está haciendo es plantear solamente la primera solución, pedirle a los contribuyentes un mayor esfuerzo tributario, bastante más alto del que generaron las reformas del 21 y el 22, que fueron muy duras, pero sin la legitimidad política de hacer un recorte en el gasto público. Y yo creo que hay un problema muy de fondo, porque es muy difícil justamente una reforma tan dura, tan ambiciosa, tan, digamos, perjudicial frente al aparato productivo, cuando el gobierno no está haciendo su propia tarea, es decir, organizar la casa, reducir el gasto público y mostrar señales de austeridad. Doctor Luis Fernando, cuando uno mira, digamos, la reforma tributaria que ya reposa en el Congreso, uno coge un monto, 26,3 billones de pesos que se piensan recaudar en cuatro pilares. El primer pilar es lo que tiene que ver con el IVA que va a los combustibles, los juegos de suerte y azar, reducción del gasto tributario en impuestos de renta, personas naturales, y ese uno ve que son 2.500. El segundo pilar, que es el del patrimonio, es como 9,8. El primero 4,5, el segundo 9,8, el tercero 6,3 digamos, para un monto 26. ¿Usted sí cree que eso se va a lograr eh, o se va a eliminar toda? O va a pasar nada más la del IVA, o va a pasar nada más la del patrimonio? ¿Cómo cree que va a ser ese análisis en el Congreso? Fernando, mire, yo diría lo siguiente, la reforma es tan dura que yo creo que parte de la estrategia del gobierno es justamente entrar a alguna negociación con el Congreso. Recordemos lo que pasó el año anterior. La estrategia había sido similar en términos de plantear un presupuesto que estaba desfinanciado y una ley de financiamiento que pretendía recaudar 12 billones de pesos. Una reforma, digamos, que en principio lucía razonable, entre comillas, dado el monto que se pretendía incorporar al recaudo. Esa reforma no se aprobó por parte del Congreso, el Congreso negó el presupuesto y luego a principios de este año el gobierno expidió el presupuesto para el 2025 por un decreto, un acto administrativo. Este año la estrategia es similar, un presupuesto inflado muy grande que está creciendo casi 9% frente al presupuesto del 2025, cuando la inflación esperada para el próximo año es inferior al 4%, es decir, casi el doble de la inflación y una ley de financiamiento, pero esta vez no de 12 billones, sino de 26,3 billones de pesos. Entonces, eventualmente, Fernando, lo que podría estar pensando el gobierno es que entra con una reforma muy ambiciosa para entrar a negociar en el Congreso y salir con una reforma, digamos, mucho más pequeña, más razonable. El problema que yo le veo a esa estrategia es que primero, pues estamos en un año preelectoral, un Congreso que está pensando naturalmente en su reelección, las elecciones del próximo año de marzo,
Por un lado, la coalición política debilitada que tiene el gobierno en el Congreso, las peleas que ha tenido el propio gobierno, el propio presidente con los diferentes congresistas, pues no ayudan a ese ambiente político, por un lado. Y por otro lado, yo creo que a diferencia del año anterior, el Congreso sí va a discutir el tamaño del presupuesto. El año pasado lo que hizo fue simplemente negarlo, no hubo una discusión y yo creo que aprendieron en el sentido en que cuando se niega el presupuesto, pues básicamente se le da la facultad al gobierno de sacar el presupuesto por decreto. Y yo creo que lo que va a hacer el Congreso en esta ocasión es primero discutir el tamaño del presupuesto y con base en eso eventualmente entrar a discutir una reforma tributaria. Pero le veo muy poca probabilidad, ratifico un año preelectoral, muy poco ambiente político, pues va a ser muy difícil que una reforma tributaria se materialice en esta legislatura. Doctor Mejía, si usted fuera un parlamentario y viendo casi ahogada la reforma, porque nos han dicho que en las comisiones económicas del Senado el gobierno no tiene mayoría, si usted es uno de esos parlamentarios y le llega un ministro, el de Hacienda o Benedetti, y le dice, deme alguito, no me hunda todo, déjeme irme con algo, que no sea una derrota total para el gobierno. Salvemos la cara a ustedes y nosotros. Apruébeme un impuesto, apruébeme una medida. ¿Qué rescataría usted? ¿Cuál sería esa medida que usted diría, bueno, esta, esta puede ser útil, esta puede ser necesaria, una o dos en esa negociación que yo creo, esto es especulaciones, Juan Lozano, pero que yo creo que no es un escenario tan improbable, porque para pasarla toda no tienen los votos. Para pasar algo pueden convencer. ¿Usted qué les diría? ¿Qué les salvaría a esta reforma? Yo creo que hay algunas cosas interesantes en el capítulo de IVA que es tremendamente popular. El gobierno habla de la reducción del gasto tributario en IVA, pero realmente a lo que esto se refiere es a un aumento en la tributación en el IVA. Ese es un tema que los economistas hemos discutido durante mucho tiempo, quienes hemos estudiado con mucho detalle el tema fiscal. Cuando usted observa el marco fiscal, Juan, y se mira justamente en dónde está el hueco, el recaudo, el más grande de lejos es el IVA. Algunas cosas interesantes que ya había venido tratando de hacer el gobierno desde hace tal vez 2 años, y es, por ejemplo, el tema de ampliar la tarifa del 19%, que es la tarifa general, a los juegos de suerte y azar en línea. Actualmente esos juegos están excluidos, y cuando usted observa el crecimiento del sector de actividades artísticas y entretenimiento, que ha sido realmente extraordinario luego de la pandemia, realmente está jalonado por este elemento, las apuestas en línea, que inicialmente se excluyeron hace ya varios años, producto, digamos, de una intención de que hubiera un crecimiento orgánico, rápido de ese sector. Hay una enorme asimetría frente a los juegos de suerte y azar presenciales, en donde esos sí están sujetos al IVA del 19%. Así que es una medida que yo creo que no tiene mucha discusión, que debería implementarse. Hay otras cosas en el IVA que también, ratifico, políticamente son difíciles, pero me parece importante que el gobierno pues esté eventualmente discutiéndolas. Le pregunto por una en particular. ¿Usted le metería el impuesto a los Amazons, Temus, a todas esas? Pues en principio sí, pero debería hacerlo marginal. Yo creo que en vez de pensar que todo debería ir el 19%, uno de los problemas que genera el actual esquema es que cuando usted hace una importación de $201, es decir, se pasa el umbral de los $200, paga el 19% sobre el valor total del producto. Esto que genera unos incentivos enormes para que las personas cuando declaren el valor de ese paquete importado siempre esté por debajo de $200. Entonces yo en vez de ponerle un 19% a todo lo que sea por debajo de $200, lo que haría es poner una tarifa marginal del 19% para los paquetes por encima de $200. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted trae un paquete que vale $201, paga solamente sobre el exceso de los $200 la tarifa del 19%, y eso Pero ayudaría a evitar lo que es. ¿no cree que está afectando mucho a comerciantes formales esa paquetería por debajo de los 260? Es que la gran mayoría de compras de los colombianos son por debajo, el tiquete promedio es por debajo de los $200. Sí, seguramente hay algo ahí que podría estar afectando, pero no creo que el tamaño de lo que se está haciendo por importaciones sea todavía una amenaza para los comerciantes. Es una discusión interesante, pero de todas maneras no está el hueco ahí realmente en materia de recaudo, Juan. Realmente los temas tienen que ver de dónde saldría la plata, especialmente en el tema del IVA, el IVA a los combustibles, que también se haría gradual, y ahí es donde yo creo que debe estar la discusión de fondo si eventualmente el gobierno quiere buscar nuevos recaudos. Eh,
A ver, hablemos de los conjuntos residenciales. IVA para los conjuntos residenciales para las administraciones cuando las administraciones pues no ganan plata, no son negocios, lo único que hacen es redistribuir recursos, cogen unas cuotas y pagan la señora del aseo, la señora, los de seguridad, las mejoras que hay que hacerlos, pero ahí no hay ningún tipo de ganancia. Y mala idea, Darcy, especialmente por otra razón de fondo. Mire, el impacto de la reforma laboral que se aprobó hace algunos meses va a ser muy importante en el costo de la administración, de la cuota de administración a nivel residencial y no residencial. ¿Por qué? Porque el componente más importante del costo de una cuota de administración es la vigilancia, la seguridad. Y como ustedes bien saben, justamente la reforma laboral, al aumentar el recargo nocturno y dominicales y festivos y al reducir la jornada laboral, pues va a aumentar de manera sustancial el costo de ese tipo de servicios. Pues ahora, imagínese usted, no solamente los residentes van a tener que asumir el costo de la reforma laboral en términos del aumento en el costo de la vigilancia, sino eventualmente pagar un IVA que se le traslada plenamente, Claro. naturalmente, al residente. Es una muy mala idea. Doctor Mejía, ¿y el de los combustibles cómo lo ve? El anuncio escalonado de aumentar del 5 al 19% de aquí en adelante, ¿cómo impactaría eso, por ejemplo, en la inflación o en los productos de la canasta familiar? Mire, ese es un punto importante. No hemos hecho los cálculos sobre cuál podría ser el impacto inflacionario. Ya estamos justamente trabajando en todo el detalle de la reforma. Me parece que la gradualidad es interesante, pero yo ratifico, es que estamos hablando, cuando usted empieza a sumar todas las medidas, por ejemplo, el tema del aumento del impuesto en el IVA a los combustibles, estas historias de aumentar el IVA a, por ejemplo, las actividades, a las boletas de conciertos y demás, a las cuotas de administración, todo eso empieza a sumar. Y realmente creo que en el contexto de una economía que hasta ahora está empezando a recuperar su crecimiento, yo creo que muchas de estas medidas pueden ser tremendamente perjudiciales. Entonces, la gradualidad va a ser importante, por supuesto, pero siempre con un análisis de cuál es el impacto en el contexto de una economía que está creciendo por debajo del 3%. Y mire, les menciono un punto que no hemos discutido que me parece clave justamente para el análisis de esta reforma. Yo veo que hay dos graves problemas en materia económica en el país. Uno es el tema fiscal, ¿no? Desde el ajuste necesario que se debe hacer, ratifico iniciando por un recorte importante del gasto público. Pero el segundo es la caída tan importante que ha tenido Colombia en la tasa de inversión. Colombia el año pasado cerró con una tasa de inversión por debajo del 17% del PIB, que es la más baja en 2 décadas. Entonces, una reforma tributaria que continúe aumentando el costo de invertir, el costo Colombia, con otras medidas como por ejemplo aumentar el costo del pago de dividendos a los extranjeros, lo que ahuyenta pues justamente esos capitales, no hay mucho atractivo para venir a Colombia, lo que va a hacer es profundizar la caída de la tasa de inversión en Colombia. Ese tipo de medidas que están aumentando el costo de uso del capital, Sí. creo que son tremendamente perjudiciales. Óigame, doctor Mejía, más allá de lo macroeconómico, el tema de las iglesias, es decir, cómo interpretan este impuesto a las iglesias, por culto, por eventos, por retiros, ¿cómo interpreta ese tema? No, pues mire, estamos hasta ahora analizándolo, no hemos podido entender muy bien cuál sería la base gravable, estamos haciendo el análisis, pero usted bien sabe, Fernando, que ese tipo de cosas son realmente una papa caliente en el Congreso de la República, así que también ese tipo de medidas que han tratado de hacerse también en gobiernos anteriores, pues seguramente se van a continuar discutiendo, pero van a ser de difícil aplicación. Doctor Mejía, los asalariados, hay también preocupación y digamos molestia. Asalariados que están por encima de 6.700.000 empiezan ya a tener una carga adicional. Sí, Juan, mire, ese tema también es clave porque si bien en el IVA hay algunos elementos que uno puede, digamos, estar de acuerdo con ellos, porque ratifico, tratar de ampliar la base del IVA, pues es una idea que es políticamente difícil, pero que es necesaria y si no se hace ahora, se va a tener que hacer más adelante en el próximo gobierno. En el contexto de la tributación de personas realmente pues no hay un avance en ese sentido. ¿Qué se está haciendo en la práctica? Y lo mencionaba Fernando en la introducción. Lo único que se hace es que quienes hoy en día pagan impuestos empiecen a pagar más. Entonces sube la tarifa marginal del 28 al 29, pero todas las demás se suben, la del 33 al 35, la del 35 al 37, la del 37 al 39 y la última, la marginal que es más alta, del 39 quedaría en el 41%. Resumen, quienes hoy en día pagan impuesto de renta van a pagar más. No hay ningún esfuerzo
para aumentar las bases gravables de la tributación a las personas. Ahí es donde realmente está el recaudo. Cuando usted mira, Colombia tiene cerca de 23 millones de ocupados, de esos 11 millones de personas que son formales y solamente alrededor de 3 millones están pagando impuesto de renta. Entonces, si no se amplían las bases tributarias y lo único que se hace es exprimir aún más, especialmente a los asalariados que ya pagan impuestos, pues realmente la situación no va a mejorar en ese frente de recaudo tributario. 7:35, una pregunta final que hemos discutido aquí muchas mañanas con el profesor Quijano. Hay una famosa curva que creo que es la curva del Laffer de los La del Laffer. rendimientos marginales decrecientes de la tributación. Es decir, a veces cuando se aumenta mucho la tributación, en vez de recaudar más, Aumenta la se evasión. recauda menos porque aumenta la evasión y la gente no tiene estímulos para pagar. ¿Usted cree que ya Colombia llegó a ese punto, que entre más impuestos ponen, menos recaudo hay y más inequitativo es porque solo unos muy poquitos terminan pagando? No me queda duda, Juan, sobre ese punto. Mire, le doy el dato. Colombia hoy en día tiene una tarifa del impuesto de renta a las empresas del 35%. Esto sin incluir las sobretasas que están en el sector financiero y en el sector minero energético, entre otros. 35%. ¿Cómo luce ese 35% frente al resto del mundo? Es la cuarta tarifa de impuesto de renta más alta a nivel mundial, en más de 220 países. ¿Cuál es la tarifa promedio, la mediana del impuesto de renta a las empresas? 25%. Entonces, imagínese usted en ese contexto no solamente no bajar la tarifa del impuesto de renta, sino pretender subirla aún más para ciertos sectores. El caso del sector financiero, en donde se plantea una tarifa del impuesto de renta absurda, 50%. Esto quiere decir que el gobierno sería de facto socio mayoritario en el sistema financiero. Eso no tiene ninguna presentación. Lo que se está haciendo con el sector petrolero y el sector de explotación de carbón, se están poniendo sobretasas adicionales relacionadas con los precios y un impuesto al carbono, a la actividad. Imagínese usted en el contexto de lo que ha sido el aumento en la presión tributaria de estos sectores, aún más impuestos, pues lo que va a pasar es que simplemente las inversiones van a dejar de llegar y se van a ir. Y eso va a disminuir el recaudo. Así que completamente de acuerdo. Yo creo que en muchas dimensiones estamos en esa parte de la curva de Laffer, digamos nombrada así por el famoso economista británico Arthur Laffer, que dice, cuando usted se pasa y empieza a tributar por encima de lo que es razonablemente, digamos, deseable, la gente hace todo lo posible para evitar el pago del impuesto y termina reduciendo la base tributaria. 7:37. Muchas gracias, doctor Luis Fernando Mejía, por estar con nosotros. Es el director ejecutivo de Fedesarrollo. Esto es